Pues tuvo el primer revés Norma Piña al interior de su gueto, de su feudo de poder, bueno, de empresarios y políticos del PRIAN. Al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le rechazaron la primera propuesta del presupuesto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es poca cosa, no es cualquier cosita, no es un asunto menor. Recordando que siempre ha sido la que reparte el queso, la que dice cómo se distribuye, cuánto vamos a ganar, cuánto vamos a perder, cómo le vamos a meter a los fideicomisos, cómo va a estar nuestro restaurante de comilonas, de los pistitos que nos aventamos. Le rechazaron la primera propuesta por no considerar la ley que ya está vigente y que es la ley de austeridad republicana, considerando que ni los jueces ni las juezas, ni los ministros ni las ministras van a poder ganar más menos. Juezas, jueces, ministras, ministros, magistradas, magistrados no van a poder ganar más que la presidenta de México. En ese contexto de confrontación que hay actualmente, la ministra Piña tuvo que aguantar el regaño de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no considerar esas situaciones respecto a lo que será el presupuesto para la Suprema Corte en el periodo 2025. Ese presupuesto es facultad expresa de la Cámara de Diputados analizarlo y establecer cuánto es lo que les van a autorizar. Piña, pues la ministra Norma Piña pensaba que estaría en condiciones de nuevamente manipular la información. Bueno, ella planteó un aumento presupuestal del 2.3%, pero el Pleno rechazó su propuesta. La ministra realizará nuevamente su propuesta y la presentará el día de hoy en una sesión privada de la Corte. ¿Por qué no lo hace en sesión pública? Si algunas públicas las hace privadas, las hace públicas. Bueno, la propuesta de la ministra presidenta Norma Piña prevé mantener el seguro de gastos médicos mayores y el de separación individualizada, pero eliminar el pago de riesgo. Pues, ¿cuál riesgo corren? La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso solicitar un incremento presupuestal del 2.3% para el año 2025 para el máximo tribunal, pasando de 5.787 millones a 5.922 millones de pesos, casi 6.000 millones de pesos. Sin embargo, el Pleno de la Corte no autorizó el planteamiento, por lo que Piña Hernández se comprometió a presentar una nueva propuesta durante la sesión privada de este martes. Las fuentes federales indicaron que en la sesión privada de este lunes se cuestionó que el proyecto de Piña no considera los gastos y ajustes necesarios para implementar la reforma judicial, como la eliminación de los fideicomisos, la disminución de los salarios de los altos mandos de la Corte, para que no ganen más que la presidenta de la República. Incluso el documento contempla un incremento a los salarios conforme al índice inflacionario. También fue cuestionada la asignación de 132.825.000 pesos para pagar el seguro de gastos médicos mayores y de 204.988.949 pesos para el seguro de separación individualizada. Ambos seguros fueron prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Seguros privados para gastos médicos mayores, el de separación individualizada, ambos gastos están expresamente prohibidos en la Ley Federal de Austeridad Republicana. También se pidió que detallara las razones por las cuales el presupuesto operativo crecerá en un 8.2% respecto al presente año y el rubro de proyectos elevará su gasto en un 74.9%. En cambio, el documento contempla la desaparición del pago de riesgo que se les otorga a los ministros de manera anual. La propuesta fue presentada en el marco de la implementación de la reforma judicial y la pugna que está provocado entre los poderes ejecutivo y legislativo con el poder judicial. Se puede establecer que en ese contexto es un primer triunfo del cabildeo que está realizando o que ya realiza el ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pero sobre todo la operación política, que esa es innegable, que ha realizado al interior de la Corte la ministra Lenia Batres Guadarrama, desde luego con el apoyo de Loreta Ortiz Alf, con el apoyo de Yasmín Esquivel Moza, que son las tres ministras
que no han estado de acuerdo en las propuestas de Norma Piña. Le dijeron, es ilegal, es un presupuesto ilegal. Todavía del presupuesto que presente, porque eso no es la última palabra, tendrá que esperar a ver cuánto asigna la Cámara de Diputados. Le explico. El presupuesto lo presentan y así tal cual, la titular del Poder Ejecutivo, en este caso la Presidenta de México, lo pasa a la Cámara de Diputados. Es el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF. Y le corresponde a la Cámara de Diputados hacer lo que corresponde para que no se excedan los gastos en ningún rubro. Y el Poder Judicial será uno de los más recortados este año, 2025, el presupuesto para el próximo año. Y se tiene que presentar primero ante el Pleno, y luego de pasar del Pleno, una vez que pase el Pleno, tendría que hacerlo en el contexto de presentarlo a la Secretaría de Hacienda. El Ejecutivo lo toma, lo establece y lo envía a la Cámara de Diputados. Primera derrota. Sí, se puede considerar una derrota fuerte de Norma Piña al no obtener la aprobación del Pleno. Son reuniones privadas que debieran ser públicas. ¿Por qué privadas? Si haces un presupuesto que es con nuestros recursos, con nuestro dinero, pues al menos no las hagas privadas, háganlas públicas para saber quiénes votan a favor y quiénes en contra, pero el Pleno le votó en contra. Y esto ya da una señal de que los ministros y ministras saben que no van a poder permanecer. Y que aparte los magistrados, magistradas, juezas y jueces no van a poder ganar el dineral que todavía ganan. Hasta que pues lo entreguen a la Tesorería de la Federación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene el visto bueno del Ejecutivo, en este caso de la Presidenta, y lo envía a la Cámara de Diputados, donde se harán los ajustes que hagan falta. Sí, la operación política está en marcha, esa no ha parado, y está en la Suprema Corte. Por eso le rechazaron esto a Piña, porque ya andan con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que no pueden tocar a la Constitución. Un tal Eduardo Ferrer MacGregor, que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con Juan Luis González Alcántara Carrancá, en un evento de la UNAM, dijeron, es que no se puede hacer todo esto, es muy peligroso mover a la Corte y que los jueces, ya sabemos lo de siempre, ¿no? Pues están metidos en una campaña que pues ya está por demás decirlo. No pueden ir en contra de una ley establecida, una ley constitucional, por cierto. Mire, ahí estuvo Juan Luis González Alcántara Carrancá, que también dijo, no, todo el poder no se puede concentrar en una persona. No es una persona, es el Poder Ejecutivo, y la otra parte es el Poder Legislativo. Ustedes son los únicos que defienden sus privilegios. Le digo que el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora resulta que hay que cuidar los derechos humanos, y los nuestros, pregunto, ¿los derechos humanos de los mexicanos no cuentan? Mire la cantidad de sandeces que luego dice, y que se ampara en los derechos fundamentales. Y los nuestros... Y lo dice textualmente la Corte, hay un derecho al juez a su independencia. Esto creo, de la persona juzgadora, de asegurar la ausencia de presiones al ejercer su función jurisdiccional, que puede venir de otros poderes del Estado o incluso del Poder Judicial. Y ahí tenemos un abanico de casos, pero bien interesantes, venezolanos, ¿no? Con los jueces provisorios, hasta los más recientes de este año y del año pasado. No puedo decir casos, pero es una riquísima jurisprudencia el derecho del juez a su independencia. Y la tercera faceta es la dimensión institucional, ¿no? La independencia judicial en relación como poder, como sistema. Y ahí la Corte dice, esta dimensión institucional se relaciona con aspectos esenciales al Estado de Derecho. Principio de separación de poderes y el importante rol que tiene la función jurisdiccional en una democracia. Y ahí cita la Carta Democrática Interamericana y especialmente el artículo 3. La representación o la democracia representativa solamente puede entenderse si existe separación de poderes y protección de derechos fundamentales. En uno de los últimos casos...
Bueno, ahí ya tiene usted a la gente de Piña, que yo le preguntaría a este juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿y por qué no se meten en Estados Unidos? Si hay estados donde a los jueces los nombra un partido político, es que ahí no, ¿verdad? Nada más hay que criticar a México, ¿verdad? Ok. Digo, para hacer más, pues desde luego, un poco más interesante la charla, porque a toro pasado y a lo que digan, pues bueno, ¿qué es lo que ellos consideran? Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, que también es un invitado en un espacio radiofónico, habló de por qué es incorrecto que esta jueza, ya no le voy a dar más vuelo a esa jueza porque ya se hizo muy famosa diciendo tonterías. Saldívar habló respecto a la legitimidad que tienen para violentar la Constitución. No tienen ninguna legitimidad. Lo más que se me está yendo, que eliminen del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial por violaciones al proceso intralegislativo, es lo que dice, porque ya ve que usted nos ha dicho, no son atacables las reformas al Poder Judicial, perdóneme, las reformas en la Constitución, pues no son atacables. Y ahí lo que dice, no estamos atacando el contenido de la ley, estamos atacando, entendido en el ámbito del derecho, si lo expreso bien, el proceso que se siguió, ministro. Y a partir de ahí la presidenta lo que dice el viernes, se ha ocupado el viernes, sábado, domingo, ayer lunes, ahora lo veremos, de dar su punto de vista y el decir, no la vamos a acatar. ¿Cuál es su punto de vista, ministro? Yo creo que este tema se tiene que analizar en un aspecto más allá de lo formal. Se están escandalizando en el Poder Judicial, estamos en una crisis, ya no va a haber democracia, hay autoritarismo, ya no se respeta la ley, ya se rompe el Estado de Derecho. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en realidad? Que sí hay un rompimiento del Estado de Derecho, pero por parte del Poder Judicial. ¿Por qué, ministro? ¿Qué es lo que nos decía Vanessa? ¿Pero por qué? Voy a explicarlo. Sí. ¿Qué legitimidad y neutralidad tiene un poder para analizar la constitucionalidad de la Constitución cuando ha sido un poder que en este caso concreto está siendo afectado en sus intereses y en sus privilegios, y que ha incluso utilizado la violencia para impedir ser reformado? Trabajadores y titulares del Poder Judicial irrumpieron violentamente en la sede de otro poder, el Senado de la República, para no ser reformados. Para que no se trabajara. Llevan más de 2 meses en paro, ilegal, porque el Poder Judicial no puede detener sus funciones. No solo es un servicio público esencial, es una función esencial del Estado. No puede haber paro. Y no solo lo hay, sino en contubernio con el Consejo de la Judicatura, le hace Norma Piña, le siguen pagando después de 2 meses. A todos. Han ido a marchas. Esta jueza, hay un video de ella en la última visita del presidente López Obrador a Veracruz, gritándole insultos al presidente. ¿Qué neutralidad e imparcialidad tiene esta juzgadora actuando así? Prácticamente una mayoría muy amplia del Poder Judicial, bueno, todos están en paro, pero han ido a marchas, han expresado consignas. Los ministros de la Corte, la presidenta de la Corte, el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, no va a caer. ¿No? Vean los videos, ¿cuántos ministros fueron a las marchas, fueron a los paros? ¿Cuántos de estos jueces imparciales y neutrales han insultado a la presidenta, al anterior presidente López Obrador, a los legisladores y al pueblo de México? Bueno, ahí está la falta de respeto, sí es una falta de respeto, pero aparte caen en violaciones graves que tendrían que ser consideradas en su justa dimensión, de tal forma que, pues, hay una derrota en la Corte para Norma Piña. Ahí están los elementos que da Saldívar, la operación política dentro de la Corte, a cargo de Lenia Batres, y bueno, la operación política también que lleva el propio Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Vamos a ver qué propuesta hace Piña para que se la apruebe la Corte, y luego a ver cuánto le da la Cámara de Diputados.
Eso va a estar muy bueno.